Hoy tenemos el gusto de estar con ustedes para poder hacer la presentación de una nueva publicación que estamos haciendo junto con la Asociación Argentina de Administración Pública. El licenciado Carlos Cagnoli es también quien nos acompaña y es el coordinador general de la obra. La obra consta de un pormenorizado detalle e investigación de las estructuras administrativas de la administración pública, en este caso del Poder Ejecutivo, y viene en consonancia con una serie de publicaciones que se viene haciendo desde la asociación que estudian el mapa de la administración pública. Abordar esta temática es bastante compleja, tiene muchos ribetes, puesto que hay muchísima normativa y es bastante dispersa, acorde a la tecnología legislativa y en materia administrativa que tenemos aquí en la Argentina, lo cual ha requerido un estudio bastante profundo de la misma y de indagación, no solamente de los alcances de cada una de estas normativas, sino también la interrelación que tienen entre ellas y la correlación con la realidad de la administración pública. Esta serie de publicaciones viene en el marco de un estudio que venimos realizando en cuanto a que desde la reforma del Estado, por lo menos el Estado moderno como hoy lo conocemos, se ha siempre diferido la reforma administrativa necesaria que acompañe a esa reforma de Estado, y esto ha provocado que se hayan generado diversas estructuras administrativas y se hayan generado diversos estándares para la administración pública, generando con cada cambio de gobierno un cambio de la estructura administrativa y con ello la pérdida de lo que es la memoria institucional. La idea de esta publicación es poder realizar un seguimiento de estas estructuras administrativas y estas modificaciones conforme la reforma administrativa va tomando forma. La anterior, la última publicación que se había realizado, comprendió los años 2013 y 2014, en una publicación en conjunto también con el Círculo de Legisladores de la Nación, y esta abarca hasta la última estructura administrativa del año 2019 con la gestión anterior de gobierno. Estimamos que esta es una obra de gran interés que continuará seguramente, ahora con una nueva gestión de gobierno también se han producido reformas, y la idea de preservar la memoria institucional y poder realizar un seguimiento y un conocimiento de las dinámicas de las modificaciones de la administración pública es un poco lo que inspira esta obra. Así que bueno, quisiera dejarle la palabra al licenciado Carlos Cagnoli, que es el coordinador y quien nos puede contar un poco más de la obra. Buenos días, soy Carlos Cagnoli, coordinador académico y vicepresidente de la Asociación Argentina de Administración Pública. Bueno, gracias Juancito, gracias a la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública por permitirnos presentar esta obra en el segundo Congreso Nacional de Estudios de Administración Pública. Y como decía Juan, a partir de las reformas estatales de los años 90, una de las consecuencias que han tenido estas reformas es, a través del tiempo, la pérdida de la memoria institucional del Estado. Entonces, nuestra entidad, cada cierto tiempo, trata de lanzar ediciones que permitan preservar esa memoria. A veces lo hacemos con el tema del empleo público, a veces con el presupuesto nacional, y en este caso lo hacemos con el tema de las estructuras administrativas, que a nivel superior, más o menos en los 30 años de democracia han tenido cada 2 años han sido modificadas. En el año 2019, a fines del 2019, decidimos hacer un análisis de la organización institucional del Poder Ejecutivo Nacional y de la Administración Pública, que dejaba la gestión de gobierno 2015-2019. La obra se llama Organización del Poder Ejecutivo Nacional y de la Administración Pública, edición diciembre del 2019. Como bien decía Juan, compendiar toda esta información es bastante difícil,
dado que no se cuenta, el Estado no cuenta actualmente, ni en los últimos años, con una sola norma que organice el Estado, sino que el Estado se va organizando a través de diferentes normas, comenzando por la Constitución Nacional, la Ley de Ministerios, pero luego van saliendo decretos también hay otros organismos que por ser extrapresupuestarios, o sea, cuando nosotros hablamos del presupuesto nacional, los organismos que aparecen dentro del presupuesto nacional de recursos y gastos es una pequeña parte de organismos, generalmente referidos a la administración central y los organismos descentralizados. Pero quedan una gran cantidad de organismos que se llaman extrapresupuestarios por fuera. Estos organismos, a su vez, detectar la conformación o la estructura de estos organismos es difícil porque hay que empezar a bucear en los datos de la Oficina Nacional de Presupuestos, en las ejecuciones presupuestarias, en el manual de clasificaciones presupuestarias del sector público, en el clasificador institucional, otras veces en las planillas anexas de la distribución, de la decisión administrativa de distribución de presupuestos, en las leyes de presupuestos. Entonces se hace bastante difícil compendiar toda esta información porque no se encuentra en una sola normativa o en un solo sitio. Tenemos que entrar en el boletín, investigar el boletín oficial, el mapa del Estado, los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, y también usamos como fuente del Ministerio de Justicia el Infoleg o Información Legislativa y Documental. Por ejemplo, un dato paradigmático es que al relevar los consejos federales que forman parte de la estructura del Estado, no figuran en ninguna fuente oficial, sino que hay que remitirse a Google. La mejor ayuda la tenemos con Google. Esta obra, y lo que tratamos de hacer es toda esta información que es tan compleja de compendiar, es tenerla en un solo volumen y tratamos de redactarlo en un lenguaje que sea ameno y que sea entendible por todos, todo el público en general. Si bien en primer lugar lo estamos dirigiendo al sector público y al sector académico, también que sea de alcance para el sector educativo y para el público en general, por lo cual tratamos de redactarlo en un lenguaje accesible y también integrándolo con pantallas o con imágenes donde graficamos las diferentes estructuras del Estado. En la primera parte del libro hablamos sobre la República Argentina y sus símbolos patrios, y está dedicado a la conformación constitucional del Estado, que es la primera norma que da la organización jurídica. Entonces vamos a tener una parte que habla de la organización constitucional del Estado, que son los gobiernos, el gobierno federal o conocido como nacional, y las provincias, la organización del gobierno federal, que son los poderes del Estado, que luego se van a replicar en las provincias. Luego pasamos a la organización constitucional del Poder Ejecutivo y a las atribuciones constitucionales que tienen las autoridades del Poder Ejecutivo. Si bien el Poder Ejecutivo se considera, es unipersonal, así lo establece la Constitución, en compañía, o sea, está en cabeza del presidente y en compañía de un vicepresidente que es presidente del Senado de la Nación, tiene una doble función, que es en la parte ejecutiva, es más que nada dedicarse a las relaciones protocolares, y en la parte legislativa tiene dos despachos, en Casa de Gobierno y en el Poder, en el Senado de la Nación, representa al Ejecutivo en el Senado.
Entonces aquí en esta parte vamos a ver cómo se organiza y vemos la organización y las atribuciones del presidente de la Nación, del vicepresidente de la Nación, del jefe de gabinete de ministros, que es una figura incluida en la Constitución a partir de la reforma de 1994, y también las atribuciones de los ministros secretarios. Luego vamos a comenzar en la obra, vamos a comenzar con toda la parte que ya no figura en la Constitución Nacional, sino que está dada por la Ley de Ministerios y las demás leyes concordantes. Para tener una idea, debemos recordar, cuando hablamos de organización del sector público, del Poder Ejecutivo, en nuestro ideario se encuentran los ministerios y sus secretarías. En realidad el organigrama del sector público es mucho más complejo. Primero, tenemos una gran división que podemos hacer el sector público no financiero y el sector público financiero, que lo hemos incluido dentro de esta obra. Y dentro del sector público nacional no financiero encontramos lo que se llama la Administración Pública Nacional, que son los organismos que componen el presupuesto nacional, y tenemos acá los ministerios, las secretarías y los organismos descentralizados, y luego tenemos el resto del sector público no financiero, que está compuesto por las diferentes variedades de empresas y sociedades del Estado, los entes públicos excluidos de la Administración Pública Nacional y los fondos fiduciarios. En esta obra tratamos de diagramarla de acuerdo a, digamos, las figuras jurídicas de los organismos. Entonces, cuando empezamos a hablar ya a meternos un poquito más por la parte interna de estas figuras constitucionales, vamos a comenzar con la administración central del Poder Ejecutivo. Entendemos a la administración central como el conjunto de poderes constitucionales, porque si bien no está en esta obra, también integran presupuestariamente la administración central, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero bueno, entendemos el conjunto de poderes, en este caso el Poder Ejecutivo y sus organismos dependientes que coordinan la función administrativa y financiera del sector público con las atribuciones y competencias necesarias para cumplir dicha gestión. Estos organismos se conocen como jurisdicciones presupuestarias y son organizaciones públicas sin personería jurídica propia. Encontramos aquí Presidencia de la Nación y todos sus organismos, la Vicepresidencia de la Nación, que bajo su órbita no tiene una estructura administrativa dependiente, la Jefatura de Gabinete, 11 ministerios, pues recordemos que estamos hablando del 2019, esta es la estructura que dejó el gobierno de Mauricio Macri, y en ese momento 10 secretarías de gobierno que ya no existen más. Dentro de esta estructura de la administración central, también contemplamos todas las secretarías de Estado y subsecretarías de Estado dependientes de cada una de estas jurisdicciones presupuestarias. Luego hicimos una descripción de la administración desconcentrada del Poder Ejecutivo Nacional. Podemos decir que la administración desconcentrada son aquellos organismos que tienen cierta autonomía técnica y funcional, pero que siguen dependiendo de las jurisdicciones centrales que hemos nombrado recientemente. Estas jurisdicciones centrales lo que le transfiere son competencias específicas, designan las autoridades de estos organismos y son organismos que carecen de personería jurídica propia, no tienen patrimonio propio y en el presupuesto nacional
figuran dentro de la jurisdicción de la cual dependen. No están desagregados por aparte. Aquí encontramos las Fuerzas Armadas, que van a depender del Ministerio de Defensa, las fuerzas de seguridad, que van a depender del Ministerio de Seguridad, y tenemos el servicio penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia. Después tenemos otros organismos desconcentrados, como el INDEC, que depende del Ministerio de Economía, el Consejo Coordinador de Políticas Sociales, que depende de Presidencia, la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que depende del Ministerio de Economía, y luego tenemos los consejos federales. Los consejos federales no aparecen dentro del organigrama de la administración pública y que son muy importantes. Hay más de 40 consejos federales y son los ámbitos de trabajo conjunto entre nación y provincia para la implementación de políticas públicas. Luego, o sea, ya tenemos los poderes, la conformación constitucional, tenemos la administración central, desagregamos toda la administración desconcentrada que le depende de la administración central, y luego pasamos a detallar la administración descentralizada del Poder Ejecutivo. Podemos identificar a la administración descentralizada como el conjunto de instituciones que son separadas de la administración central, a las cuales se les transfiere competencias específicas, y la jurisdicción central solo se va a quedar con un control administrativo y la designación de las autoridades. La característica de estos organismos es que poseen autarquía financiera, o sea, capacidad para administrarse, tienen personería jurídica propia y patrimonio propio. Presupuestariamente se las conoce como entidades presupuestarias, y en el presupuesto nacional aparecen en planillas anexas por separados de los organismos de la administración central. Si nos referimos a un organigrama, a un esquema de un organigrama, vamos a ver que tenemos, luego de las secretarías y subsecretarías, tenemos una línea punteada donde aparecen un montón de organismos. Bueno, con la administración descentralizada son los primeros organismos que aparecen debajo de esa línea punteada. Aquí hicimos un relevamiento y encontramos dentro de la administración descentralizada tenemos unos 69 organismos descentralizados, como la Comisión de Valores, el RENAPER, el Servicio Meteorológico Nacional, el SENASA, el INTA, el Servicio Geológico Minero. Luego integran la administración descentralizada las instituciones de seguridad social, como el ANSES, y las universidades nacionales. Las universidades nacionales, aparte, tienen las características de ser autónomos, o sea que sus autoridades no las eligen las jurisdicciones centrales, sino que se eligen sus propias autoridades. Luego, ya tenemos la administración central, la administración desconcentrada, la administración descentralizada. Lo que hicimos fue abrir un acápite denominado administración extrapresupuestaria. Utilizamos el término de administración presupuestaria para englobar al resto de las entidades que completan el organigrama del sector público, pero que por su naturaleza comercial y su figura jurídica operan por fuera del presupuesto de la nacional. O sea que no figuran en el presupuesto nacional, por eso son extrapresupuestarios. Operan por fuera del presupuesto de recursos y gastos nacionales. Estos organismos tienen la característica de regirse por normativa del sector privado o por normativa específica asignada por una ley especial.
¿sí? Y la aprobación definitiva de sus presupuestos se realiza con posterioridad a la sanción del proyecto de ley anual de recursos y gastos de la Administración Nacional. Encontramos aquí unas 50 empresas y sociedades del Estado. Hay una gran variedad de empresas y sociedades del Estado. Tenemos empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas, entes binacionales, empresas interestaduales. Después encontramos los entes públicos que están separados, que operan por fuera del presupuesto, que son las obras sociales y organismos como la AFIP y el Instituto del Cine, y luego 23 fondos fiduciarios. Finalmente, para completar el esquema, para que quede un esquema completo, hicimos un análisis y graficamos el sector público nacional financiero, donde encontramos un sector financiero bancario y un sector financiero no bancario. En el sector financiero bancario vamos a encontrar al Banco Central de la República Argentina como órgano rector del sector financiero privado y estatal, y los bancos oficiales o estatales, o sea, Banco de la Nación, Banco Hipotecario y el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE. Luego, en el sector financiero no bancario, encontramos las empresas públicas financieras, que en su mayoría es el grupo de Banco Nación, Nación Leasing, Nación Servicios, Nación Seguros, y vamos a encontrar otras instituciones públicas financieras como el Instituto de Vivienda del Ejército y el Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea. Bueno, con esto ya completamos el análisis general del Poder Ejecutivo. Algo que me olvidé de decir es que nosotros, una de las fuentes que utilizamos y que tenemos detallada es el mapa del Estado, pero si en este momento vamos y visitamos esos links, vamos a ver que ya la fuente no fue preservada como se hacía muchos años atrás, sino que esos links ya quedaron desconectados dentro del mapa del Estado o ya se refieren a una nueva estructura. Hago esta salvedad porque esto tiene que ver con la memoria del Estado. A partir de las nuevas tecnologías y a partir del rediseño de las páginas de Internet del Estado de los últimos 5 o 6 años, nos vamos a encontrar que no se preservaron las fuentes originales de información, sino que directamente fueron desconectadas, o sea que es muy complicado recabar información hacia atrás sobre diferentes materias. Quien mejor información hemos encontrado que tienen en preservación es la Secretaría de Hacienda o el Ministerio Público en cuanto a los presupuestos y su ejecución. Por último, en el libro agregamos un pequeño capítulo sobre el presupuesto del Poder Ejecutivo Nacional, que se le asignó por ley de presupuesto en 2019, donde hicimos un detalle de los créditos asignados al Poder Ejecutivo Nacional, discriminamos luego esos créditos por finalidad y finalmente hicimos un análisis de la dotación del personal del Poder Ejecutivo discriminado por ministerios. Bueno, hasta aquí la presentación del libro. Esperemos que sea de utilidad. Nuestro único interés es que le sirva de alguna utilidad al lector. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan de hacer la presentación de esta edición, que por supuesto está a disposición de todos, es de distribución libre y gratuita. Muchísimas gracias.